El 11 de junio no fue solo la fecha en que Jimin y Jungkook fueron dados de baja oficialmente del ejército. No fue solo el regreso de dos íconos del K-pop a la vida pública. Fue algo más. Fue una explosión silenciosa que solo quienes saben mirar más allá de las palabras pudieron sentir. Ese día, sin grandes anuncios ni escenografía, hicieron un live que, aunque pareció casual, fue una ventana abierta a algo que rara vez se muestra. Porque no fue simplemente una charla entre compañeros. Fue una danza perfectamente orquestada de miradas, silencios y provocaciones. Fue el tipo de interacción que se siente privada incluso cuando es pública. El tipo de momento que se cuela entre lo permitido y lo deseado. Y todo comenzó con una simple frase, una línea lanzada por Jimin con esa sonrisa que es dulce pero jamás inocente. Se ha vuelto más arrogante. Fue realmente difícil. Nadie en su sano juicio pensaría que se refería solo al carácter de Jungkook. La frase, cargada de doble sentido, flotó entre ellos como un reto, una especie de insinuación que solo ellos dos entendieron por completo. Jungkook, lejos de incomodarse, respondió con una sonrisa lenta, casi desafiante. Era como si esa dinámica fuera un lenguaje propio, uno que dominaban a la perfección. Jimin no se detuvo ahí. Como quien sabe que está tocando una fibra y decide presionarla más, dijo con una risita burlona: «Tú eras el que hacía eso todos los días». Y Jungkook, con una tranquilidad que resultaba casi peligrosa, replicó: «No, tú eras el que lo hacía todos los días. Yo te decía, vamos a ducharnos, y tú seguías ahí, tumbado, sin ni siquiera cambiarte, mientras yo te esperaba». Pausa. Sonrisa. Tensión. La escena que se dibujó en ese instante no fue inocente. Fue una imagen tan simple como íntima. No eran dos personas cumpliendo con una rutina del ejército. Eran dos personas compartiendo una costumbre personal, una especie de juego tácito donde Jungkook esperaba y Jimin demoraba, pero ambos sabían lo que el otro estaba haciendo. Jimin lo imitó con tono aniñado. «Vamos a ducharnos», dijo riendo, pero con los ojos brillando como si supiera que estaba jugando en el límite. Jungkook, como si no quisiera quedarse atrás, lo miró con esa expresión que no es solo diversión, es provocación contenida. Y entonces, en medio de esa atmósfera que se volvía cada vez más cargada, Jimin lanzó otra bomba disfrazada de broma. Aún así, fue un poco grosero. Jungkook, con la sonrisa aún en los labios, no respondió con palabras. Solo dijo: «No diré nada». Pero ese silencio hablaba más fuerte que cualquier confesión. Era un «hay cosas que no voy a decir aquí», tan evidente que hizo que todos contuvieran la respiración. Jimin lo sintió, lo supo. Por eso empujó un poco más, como quien juega con fuego a propósito. La gente necesita conocer tus verdaderos colores. Y Jungkook, que hasta ese momento había sido todo control y sonrisa, se inclinó apenas hacia él, lo miró directo y soltó una frase que cambió la energía de todo. ¿Mis verdaderos colores? ¿Debería decirlos? No fue una pregunta real, fue un desafío. Fue una amenaza dulce, una advertencia con una sonrisa. Fue ese momento donde sabes que alguien podría decirlo todo, y no lo hace. Jimin se rió. Pero ya no era solo diversión. Era nerviosismo disfrazado. Era el tipo de risa que aparece cuando sabes que estás a punto de cruzar una línea. Y entonces vino el cierre perfecto, la frase que dejó a todos con el corazón latiendo fuerte. Siento que si llegamos ahí, se va a complicar para ambos. ¿Ahí? ¿Dónde es ahí? ¿Qué hay ahí en ese terreno al que ni siquiera se atrevieron a acercarse del todo, pero al que claramente han ido más de una vez? Lo que se vivió en ese live no fue un simple recuerdo compartido, fue una coreografía emocional. Una exposición medida de algo que no necesita ser explicado para ser entendido. Porque entre risas y silencios, entre imitaciones infantiles y miradas de adulto, lo que se reveló fue una relación tan profunda, tan cargada de historia, que ni ellos mismos parecen querer soltarla por completo frente a las cámaras. Pero se les escapa. En los gestos, en cómo se miran, en cómo Jimin imita a Jungkook con esa familiaridad que solo tiene quien ha convivido con alguien más allá de lo profesional.
en cómo Jungkook le responde sin filtros, con la confianza de quien ha cruzado todas las líneas posibles. Esa escena, en la que Jungkook lo espera para ducharse, en medio de la rutina militar, no tiene nada de escandalosa para quien no quiere ver. Pero para quien ha aprendido a mirar más allá, esa escena lo dice todo. Porque Jungkook no lo necesitaba, pero lo quería ahí. Porque podría haberse bañado solo, pero prefería esperarlo. Y eso no es camaradería. Eso es elección. Es rutina compartida que se vuelve símbolo. Es intimidad disfrazada de normalidad. Ese live no fue inocente, no fue improvisado, fue quizás una confesión encubierta. Un juego en el que ninguno dijo lo que realmente pasaba, pero ambos lo dejaron flotando en el aire, para que quienes quisieran entender, entendieran. Hay historias que no se dicen con palabras. Hay verdades que se insinúan, que se esconden detrás de una sonrisa o de un no diré nada. Y esa fue una de ellas. Jikook no necesita confirmaciones, no necesita etiquetas. Lo que tienen, lo que comparten, se siente en cada segundo que pasan juntos. El 11 de junio, sin decirlo, lo dijeron todo. Un emotivo mensaje de agradecimiento se ha vuelto viral en redes sociales tras la reciente baja militar de Jimin, integrante de BTS. En un video que recoge el conmovedor discurso de despedida del artista, un colega de su compañero de dormitorio durante el servicio compartió unas palabras que han tocado el corazón de miles de fans. Chung, me dieron de baja del ejército una semana antes que tú, y mi compañero militar estaba en el mismo dormitorio de entrenamiento que tú, comienza el mensaje. Y él decía a menudo que usted es realmente amable y considerado. El mensaje destaca no solo la calidez de Jimin como persona, sino también su influencia positiva durante su estancia en el servicio. Me impresiona que hayas pedido a la gente que dijera una palabra cálida a los soldados en la calle. Como soldado dado de baja, le diré una palabra cálida a los soldados en la calle, tal como me lo pidió. Y si es apropiado, les compraré comida o seré una buena influencia. Entonces creo que la impresión que el pueblo coreano tiene de los soldados mejoraría un poco. Estas palabras no solo reconocen la humanidad de Jimin, sino también su deseo de generar un cambio positivo más allá de su propia experiencia. El mensaje continúa con un sincero reconocimiento por su tiempo de servicio. Trabajaste duro durante 18 meses. Para algunos es mucho tiempo y para otros poco. En el futuro, por favor, compénsalo con tus fans con buena música y buenos conciertos. Hyun, trabajaste muy duro protegiendo a tu país y te lo agradezco. La dedicatoria cierra con una frase que encapsula el respeto y el cariño que Jimin ha inspirado incluso en quienes no lo conocieron directamente. Felicitaciones por tu baja, Jimin-hyun. Cada vez son más los testimonios que reflejan el impacto silencioso pero profundo que el artista dejó entre sus compañeros durante su servicio. Sin excepción, quienes han coincidido con él destacan su amabilidad, humildad y espíritu generoso.